Estas son las 5 noticias más importantes de hoy, 13 de enero. Sheinbaum rechaza llamar terroristas a cárteles del narcotráfico. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha generado una nueva polémica tras ratificar una crítica contra la administración del presidente Donald Trump por catalogar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras. Sheinbaum subrayó que el marco legal mexicano no contempla catalogar al crimen organizado como terrorismo, porque técnicamente la definición de terrorismo involucra actos contra la autoridad o el Estado, no solo homicidios ligados al narcotráfico. Nosotros no estamos de acuerdo. En nuestra Constitución y nuestras leyes hablan de terrorismo en otro sentido. La delincuencia organizada no puede catalogarse como terrorismo. Terrorismo tiene que ver directamente con acciones que tengan que ver contra el gobierno, dichos y otros esquemas. Entonces, no está en el marco de nuestra legislación llamarle así y tampoco estamos de acuerdo con que el que Estados Unidos le llame terrorismo implique, pues, una intervención en nuestro país. Tan lo dejamos claro que cambiamos la Constitución o agregamos a la Constitución un párrafo donde quedara claro que el pueblo de México estaba en contra de cualquier intervencionismo. En opinión de la presidenta mexicana, la lucha contra los cárteles de la droga no puede ser usada como un pretexto para que Estados Unidos realice intervenciones en territorio internacional, vulnerando la soberanía de los países azotados por la violencia de las organizaciones narcotraficantes. Y yo siempre lo he planteado, no estamos de acuerdo en muchos temas con el gobierno del presidente Trump, pero nosotros queremos llevar una buena relación y así debe ser, porque somos vecinos, porque somos socios comerciales y porque tenemos que buscar siempre un buen entendimiento sin violar nuestros principios, que son muy claros y que siempre los vamos a mantener. Entonces, así ha sido hasta ahora y así queremos que siga siendo, y queremos que avance tanto en el tema del comercio, que todavía viene la revisión del tratado y el tema de las tarifas que tenemos. Sheinbaum enfatizó que su administración no necesita de la ayuda de Estados Unidos contra los narcotraficantes. Según explicó, tras una llamada con el líder republicano, la presidenta mexicana rechazó cualquier intento de ayuda de Estados Unidos que implique el envío de tropas al territorio mexicano. Sheinbaum afirmó que no es aceptable ni necesario que fuerzas de Estados Unidos operen en suelo mexicano, insistiendo en que México tiene la capacidad para enfrentar el crimen organizado con sus propias fuerzas y una cooperación bilateral respetuosa. Chavismo busca nueva agenda con la Unión Europea. El régimen chavista afirmó el lunes su disposición a avanzar en una nueva agenda con la Unión Europea y el Reino Unido, tras una reunión entre representantes europeos y el gobierno interino que asumió el poder tras la salida de Nicolás Maduro. Creo que se abre a partir de hoy una etapa muy interesante de diálogo, de construcción, de cooperación en todos los ámbitos de la vida de nuestros países y que seguramente será en beneficio de nuestros pueblos. Reafirmamos la voluntad del gobierno bolivariano de trabajar de la mano y bajo los principios diplomáticos con todos los pueblos del mundo. La presidenta encargada por el chavismo, Delcy Rodríguez, recibió a los diplomáticos de la Unión Europea y del Reino Unido junto a su hermano y jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, además del canciller. El encuentro se produce además de 3 días después de que Caracas y Washington iniciaran un proceso para restablecer relaciones diplomáticas rotas desde 2019. Como se sabe, la Unión Europea ha impuesto sanciones al círculo cercano de Maduro, apoya abiertamente a la oposición y pide incluir a la líder María Corina Machado en una transición en Venezuela. Estados Unidos hace donación a Ecuador para luchar contra los narcos. La Armada del Ecuador incorporó este lunes a su flota la lancha guardacostas Isla Santa Rosa LG-40, una embarcación donada por Estados Unidos para intensificar el combate contra el narcotráfico, la pesca ilegal y otros delitos que se detecten en el Océano Pacífico.
El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, subrayó que este tipo de lanchas son clave para detectar y custodiar embarcaciones sospechosas, especialmente frente a modalidades cada vez más sofisticadas como el gancho ciego, una técnica ampliamente usada por organizaciones criminales que infiltran cargamentos de droga en contenedores legales de banano, camarón u otros productos de exportación sin conocimiento de exportadores ni importadores, lo que dificulta la trazabilidad del delito y eleva el riesgo reputacional y económico del comercio ecuatoriano. Para la Armada del Ecuador, esta incorporación no solo fortalece la lucha contra el narcotráfico, sino también contra la pesca ilegal, el contrabando y otras amenazas marítimas. En un contexto en el que Ecuador se ha convertido en un punto estratégico del crimen organizado regional y busca recuperar control y credibilidad en sus rutas marinas. Estados Unidos condena ataque ruso ante la ONU. Estados Unidos condenó el lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU el uso por parte de Rusia de un misil balístico Oresnik, un sistema de alcance intermedio con capacidad nuclear, en el marco de la guerra en Ucrania. La delegación estadounidense calificó el lanzamiento como una escalada grave y peligrosa al tratarse de un vector diseñado para portar ojivas nucleares, incluso si en esta ocasión fue empleado con una carga convencional. Según la información presentada ante el Consejo, el misil, que no llevaba una ojiva nuclear, impactó en la madrugada del viernes, 9 de enero en una zona del oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, lo que incrementó la preocupación entre los aliados de la OTAN por el riesgo de un incidente regional mayor. Washington subrayó que el uso de este tipo de armamento envía una señal intimidatoria y eleva el nivel de amenaza en un conflicto que ya tiene profundas implicancias para la seguridad europea. Estados Unidos advirtió que el empleo de misiles de alcance intermedio con capacidad nuclear, aún sin carga atómica, socava los esfuerzos de desescalada, viola el espíritu de los compromisos internacionales de control de armamentos y normaliza el uso de armas estratégicas en conflictos convencionales. En ese sentido, instó a Rusia a cesar este tipo de acciones y reiteró su respaldo a Ucrania, mientras varios miembros del Consejo alertaron sobre el riesgo de cruzar líneas rojas que podrían ampliar el conflicto más allá del territorio ucraniano. Estados Unidos amenaza con aranceles contra socios de Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes a través de su red Truth Social que impondrá aranceles del 25% a cualquier país que mantenga relaciones comerciales con Irán, una medida que busca endurecer la presión económica sobre Teherán en medio de la creciente represión contra protestas antigubernamentales. Este anuncio se produjo después de que Trump amenazara el fin de semana con una posible intervención militar en Irán, argumentando que la represión contra las protestas ha dejado un número creciente de muertos, según organizaciones de derechos humanos. La medida podría tener un impacto significativo en el comercio regional y global, ya que los principales socios comerciales de Irán incluyen a China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak. De acuerdo con datos de Trading Economics, analistas advierten que la aplicación de estos aranceles podría tensar las relaciones diplomáticas y afectar las cadenas de suministro, especialmente en sectores energéticos y comerciales clave para la región. Estas fueron las noticias del mediodía de hoy, 13 de enero. Si quieres estar siempre informado, suscríbete, activa las notificaciones y comparte este resumen con quienes también necesitan entender el mundo sin perder tiempo.